Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra presentación de julio de los ciclos de charlas CRIAM. En esta jornada vamos a presentar la charla Fósforo en agua servida, principios y tecnologías de recuperación, presentación que va a estar a cargo de Valentina Carrillo. Ella es ingeniera civil ambiental de la Universidad Católica del Norte y candidata a doctora en ciencias ambientales con mención en sistemas acuáticos continentales de la Universidad de Concepción. Además, forma parte del Grupo de Ingeniería y Biotecnología Ambiental, GIBAUDEC, de la Facultad de Ciencias Ambientales de esta misma casa de estudios. Actualmente se encuentra estudiando la recuperación de fósforo en aguas residuales a fin de promover su reutilización y contribuir a la remediación de aguas continentales, especialmente en el contexto de cambio climático que afecta a nuestro país. Hola Valentina, te damos la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas y te agradecemos por acompañarnos en esta jornada. ¿Cómo estás? Hola María Belén, ¿cómo estás? Saludos a todos los que están viendo. Bueno, antes de dar inicio a la charla de Valentina, como siempre, les contamos que esta actividad se va a dividir en dos partes. En la primera vamos a escuchar la presentación y después vamos a dar paso a leer sus preguntas, comentarios, consultas, saludos también que ustedes nos quieran hacer a través de nuestro Facebook, para que estén atentos y puedan dejar todos sus comentarios en esta sección. Así que sin más preámbulos, Valentina, si te parece, ya podemos empezar a compartir la presentación. Ya, ahí está. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se ve bien y se escucha perfecto, así que puedes comenzar. Ya, hola, bueno, como dijo María Belén, mi nombre es Valentina Carrillo Liono y les voy a presentar el tema del fósforo, que es fósforo en aguas servidas, principios y tecnologías de recuperación. Primero les voy a presentar el temario para que tengan una idea más o menos de lo que vamos a ver en esta charla, donde vamos a hablar sobre el fósforo y la importancia de él, el ciclo lineal, que es un ciclo no renovable, el problema ambiental asociado, el fósforo en las aguas residuales, los mecanismos de recuperación, algunas tecnologías de recuperación y novedades que han habido en estos últimos tiempos y algunas limitaciones y recomendaciones de este tema. Bueno, a modo de introducción, el fósforo es un elemento químico esencial que está presente en la bioenergía celular en el ATP y el ADP. Por lo tanto, es esencial para el desarrollo de la vida. Compone un 9% de los ácidos nucleicos que forma parte del ADN y el ARN. Por lo tanto, es un nutriente súper importante para mantener el desarrollo de la vida. Tiene un multipropósito, generalmente se ocupa como fertilizante con un 95%, y un 5% en otros usos como por ejemplo detergentes, suplementos alimenticios, pesticidas, cosmetología o tecnología. El fósforo en su manera natural se encuentra como fosfato diéster o fosfato o monéster de fosfato, como el fósforo orgánico, el cual es mineralizado a través de la hidrólisis y libera el fosfato. El fosfato vendría siendo el fósforo inorgánico y el que es asimilado por los microorganismos. Este fósforo es asimilado a través de la inmovilización y vuelve a su ciclo entre el fósforo orgánico y el fósforo inorgánico. Cabe de mucha importancia decir que el fósforo no tiene sustituto, por lo tanto es un recurso no renovable, que se encuentra en la roca fosfórica. Esta roca fosfórica, o fosforita, que le llaman algunos, es un mineral que se encuentra distribuido de manera desigual en el mundo. En este mapa podemos ver, por ejemplo, cuáles son las mayores reservas de fósforos que hay en el mundo, donde Marruecos, o esta zona de África, es la que tiene las mayores reservas. Por otra parte, tenemos a Estados Unidos con una gran reserva, China y Rusia. Por otra parte, en el lado de Latinoamérica tenemos Brasil y Perú. Sin embargo, es de suma importancia y relevancia para el mercado o para el impacto mundial que solamente 4 países son los que exportan o mantienen el mercado de este fósforo. Por ejemplo, China exporta un 4,2% de todas sus reservas, Estados Unidos un 2,4%, Marruecos un 0,05% debido a que tiene grandes reservas y exporta menores cantidades, y Rusia un 0,8%. En este caso, para Latinoamérica, Perú es uno de los mayores exportadores en Latinoamérica de fósforo. Por otra parte, también es importante decir que las mayores reservas de rocas fosfóricas se encuentran bajo el océano, en las marinas sedimentarias. Por lo tanto, exportarla o generar una sobreexplotación sobre ellas generaría un gran impacto ecológico. De esta roca fosfórica pasamos a lo que son los fertilizantes.
En este gráfico podemos ver cómo se ha ido incrementando la producción de fertilizantes desde el año 1800 hasta el año 2000, donde hoy en día tenemos una producción de 20 millones de fósforos toneladas al año. Antiguamente se utilizaba lo que es el estiércol o el guano como abono, pero desde que se descubrió la producción de fertilizantes, esta ha crecido de gran manera y se dice que para el año 2050 estas reservas podrían llegar a agotarse. Este fósforo que nosotros usamos como fertilizante va a parar a lo que son la aplicación del fósforo a las tierras de cultivo. 14,2 millones de toneladas se aplican al año en distintas tierras de cultivo, intensificando estos suelos. En este mapa lo que podemos ver es uno de los flujos biogeoquímicos que ha sobrepasado los límites de zonas de incierto, generando un gran riesgo. Por lo tanto, algunas zonas como Estados Unidos, Europa y China o Asia Oriental han sobrepasado la intensificación de suelo y la aplicación de este cultivo. Este fósforo que nosotros aplicamos a las tierras, cabe recordar que, por ejemplo, nosotros aplicamos el fósforo a las tierras de cultivo, pero las plantas asimilan solamente cierta pequeña cantidad o lo que para ellos satisface sus necesidades. Por lo tanto, se dice mucho que entre más fertilizante nosotros le aplicamos a la tierra, vamos a generar mayores producciones agrícolas, pero en este caso no es así porque las plantas solamente consumen lo que ellas necesitan. Por lo tanto, este fósforo se pierde en estos cultivos y a través de la precipitación o la sedimentación, este fósforo se encapsula en el suelo y después no queda asimilable para las distintas plantas. Por lo tanto, todas estas pérdidas de fósforo después se pierden a través de la escorrentía y de la erosión. 4,4 y 5 millones de toneladas de pérdida de fósforo al año se van perdiendo en esta escorrentía, las cuales finalmente van a parar a los ecosistemas acuáticos. Lo que no se pierde y lo que sí se va a la agricultura, se va a los alimentos, donde la producción de alimentos es 148 millones de toneladas de fósforo al año de la roca fosfórica, donde solo se dice que el 16% aplicado como fertilizante se convierte en alimento humano. Por lo tanto, se generan grandes pérdidas. Lo que se consume o lo que nosotros asimilamos va a ser ciertas cantidades de fósforo, igual que las plantas, nosotros asimilamos ciertas cantidades de fósforo para nuestro organismo, lo que nosotros necesitamos depende de nuestro organismo por la generación de energía, y lo que no va a parar al agua servida. Por lo tanto, se generan grandes pérdidas de fósforo, ya que este sistema, como expliqué anteriormente, este ciclo es lineal, no tiene un ciclo cerrado. Por lo tanto, todo esto va a parar al agua servida y a las cuencas. Por lo tanto, estas pérdidas de fósforo, un 45% corresponden a la escorrentía, un 15% a los desechos humanos y un 40% a la agricultura. Por lo tanto, el aumento de fertilizantes, la intensificación de suelos que estamos teniendo a gran escala, las descargas puntuales de aguas residuales que no tienen algunas leyes que puedan reducir el fósforo y las escorrentías de fuentes difusas, que son súper difíciles de controlar, van a parar a las distintas cuencas. Por lo tanto, tenemos una carga de fósforo de 3 millones de toneladas al año que se están llevando a los ecosistemas acuáticos. En este mapa podemos ver los niveles de carga del fósforo antropogénico en las cuencas hidrográficas, donde se ven que por color rojo son las que ya están con altos niveles de contaminación en sus cuencas. Por lo tanto, es de suma importancia enfocarse acá que tenemos grandes cantidades de contaminantes, pero a la vez estamos reduciendo totalmente la calidad del agua, reduciendo así la seguridad hídrica del agua para tener un próximo futuro. Este fósforo tiene distintos problemas, entre uno de ellos es la eutrofización del agua, donde es el problema ambiental más común en todas las cuencas, en la mayoría de las cuencas que vimos anteriormente. Bueno, ¿qué es la eutrofización de agua? La eutrofización de agua es donde nosotros tenemos nutrientes en el ecosistema y se genera un crecimiento excesivo de algas. Este crecimiento excesivo de algas bloquea la luz solar y disminuye el oxígeno disuelto, generando la muerte de la vida acuática y la pérdida de biodiversidad en estos sistemas por la falta de luz solar o el oxígeno. Las concentraciones de fósforo en la eutrofización van desde 0,03 a 0,1 miligramos por litro, miligramos de fósforo por litro. Estos grandes daños que se generan grandes pérdidas económicas, pero una de las más importantes son las pérdidas ecológicas y la pérdida de la biodiversidad, generando ecosistemas súper latentes para generar otros tipos de intervenciones. En este cuadro quiero enfocar o quiero comparar lo que son los límites de las descargas de fósforos por las aguas residuales.
o aguas servidas. Por ejemplo, en Chile, los límites de descarga van entre 2 y 15 miligramos por litro, dependiendo de la zona de dilución. Si nosotros vemos, la eutrofización se genera con 0,1 miligramos por litro. En Europa, las concentraciones van entre 1 y 2 miligramos por litro. En China, 0,5. Las aguas protegidas en Europa son de 0,05 y las aguas protegidas en Estados Unidos 0,01. Y quise enfocar Suiza, que tiene la descarga cero de fósforo, es decir, no podemos descargar fósforo a través de las aguas residuales. Por lo tanto, ellos han tenido una gran inversión en lo que son tratamientos de agua servida o en la recuperación de fósforo. Bueno, hablando un poco del fósforo en la agua servida, en esta tabla mostramos las concentraciones de fósforo de distintos tipos de agua. En este caso, por ejemplo, están las aguas residuales, que son las domésticas, y tenemos algunos tipos de descarga de aguas industriales. Por ejemplo, los purines de cerdo tienen altas concentraciones de fósforo, de 780 miligramos por litro. Por lo tanto, estas pueden ser buenas fuentes de recuperación de fósforo para tratar. Lo que es la agua doméstica podemos alcanzar entre 5 a 0 miligramos por litro hasta 30. Generalmente se mantienen en un promedio entre 10 y 15. En 30 podemos encontrar unas aguas residuales, por ejemplo, en zonas rurales, donde las concentraciones son mayores. Bueno, este recurso, porque no le voy a decir que es un desecho, sino que lo voy a decir como un recurso que puede ser que es desaprovechado y que es abundante y valioso que nosotros podemos recuperar. En este caso, podemos recuperar algunos tipos de nutrientes, como el fósforo. El fósforo se encuentra en un 30% en forma orgánica y un 70% en forma inorgánica, donde este fósforo inorgánico en un 70% es el que causa más daño a la eutrofización, debido a que es el fósforo asimilable, que es el que nosotros asimilamos o el que nosotros absorbemos. Este fósforo genera lo que es la eutrofización. Por otra parte, tenemos el fósforo orgánico, que se dice que es refractario, lo que es el fósforo orgánico particulado y el fósforo inorgánico particulado, debido a que este entra en una matriz de suelo, como la materia orgánica, o precipita con distintos componentes, donde después queda atrapado en el suelo. Y en ese caso ya no es asimilable y ya no lo podemos tratar. Por otra parte, otro fósforo que es lábil, se dice que es fácilmente transformable a fósforo inorgánico a través de simplemente la mineralización del fósforo. Por lo tanto, también es de suma importancia tratar, ya que es un futuro fósforo inorgánico que puede ser asimilable y puede causar un daño de eutrofización. Bueno, ¿cómo empezaron los inicios de fósforo o cómo nació? ¿Por qué tenemos que recuperar el fósforo? Enfocándonos en lo que es la roca fosfórica, que ha sido uno de los grandes drivers, se podría decir, para que nosotros podamos controlar. En este gráfico podemos ver una producción histórica que ha sido cómo la utilización de fósforo ha ido aumentando y un futuro sustentable que se propone. En este caso se propone incrementar la eficiencia del uso de fósforo y incrementando la recuperación y la reutilización. Algunos de los cambios es disminuir la roca fosfórica, aumentar lo que son las excretas o los desechos humanos para el abono y aumentar otro tema importante es aumentar la eficiencia en la agricultura. Por ejemplo, últimamente ya se sabe que el fósforo ya se encuentra en los suelos, pero no es asimilable para las plantas. Entonces, por ejemplo, algunos biotecnólogos o que han trabajado en cosas moleculares han podido ver algunos tipos de hongos o algunas bacterias que sí pueden asimilar el fósforo o que sí pueden mineralizar este tipo de fósforo, haciéndola así asimilable para las plantas y aumentar la producción de la agricultura. Otros cambios también pueden ser cambios en la dieta y una de las cosas más importantes también es generar un mercado que sea para la recuperación de fósforo y que no sea solamente para la roca fosfórica. Bueno, hablando un poco de la sanitización y lo que es el tratamiento de agua, en esta figura muestra totalmente cómo ha ido evolucionando los tratamientos de agua o cómo han ido transformándose los focos de producción. Por ejemplo, en los años hasta 1850 solamente se pensaba en la producción de comida, en incrementar lo que es la producción de comida. Después, en los años 1850, se empezó a preocupar, empezaron a nacer las enfermedades, empezaron a generarse todos estos tipos de problemas, por ejemplo, el cólera, las pandemias y todo eso, donde se empezó a concentrar el enfoque en lo que es la salud y la higiene, incrementando, por ejemplo, algunos tipos de tratamientos en los sistemas de tratamientos de agua.
o algún tipo de tecnologías, perdón, en los tratamientos de agua. Después, en los años 1960, empezó a darse un enfoque de la reutilización de agua y de la protección ambiental en los distintos sistemas, donde obviamente nacieron algunos tipos de tecnologías y empezaron a haber algunos problemas, como por ejemplo acá nace lo que es la eutrofización del agua, empezaron a haber problemas de eutrofización. Entonces, en esta era fue un poco más ver cómo la reutilización de agua y el control de la eutrofización. Empezaron a nacer también algunas guías, por ejemplo, de la OMS para el control de los efluentes y la contaminación de esto. Y para el año 2050 se espera que haya una nueva era, que es la era del reciclaje, la era para reciclar los nutrientes, donde aquí van a nacer nuevas tecnologías que son muy llamativas para generar una mayor producción y para poder reciclar y disminuir el impacto ambiental que está generando. Para eso necesitamos ver los mecanismos de fósforo, los mecanismos de recuperación de fósforo. En este caso les voy a presentar una información que yo recopilé de un review que se llama Caracterización y Recuperación de Fósforo de Aguas Residuales por Tecnologías Combinadas, que fue publicado el año 2020, donde necesitamos conocer cuáles son los mecanismos de recuperación de fósforo, cómo nosotros podemos atrapar el fósforo del agua servida. Por lo tanto, tenemos tres tipos de procesos, donde tenemos el proceso físico, el proceso químico y el proceso biológico, y que están asociados a distintas tecnologías, como por ejemplo el humedales construidos, las celdas microbianas, los biofiltros, los precipitadores químicos, los cristalizadores, las columnas de intercambio iónico, y por ejemplo lo que es los tratamientos de lodo activados, que son eliminación biológica de fósforo. Bueno, estos, por ejemplo, hay algunos tipos de tecnologías que ocupan más de un mecanismo. Por ejemplo, los humedales construidos ocupan lo que es la absorción por medio, la precipitación química y la asimilación biológica. Otro tipo de mecanismos que llaman mucho la atención son, por ejemplo, las celdas microbianas también, que ocupan la asimilación biológica y también la precipitación química. Bueno, esto se ha visto que la eficiencia de recuperación por el medio de mecanismos químicos han sido los más eficientes en la recuperación de fósforo y han sido uno de los que más se han utilizado, que han llegado a un 99% de recuperación. En otros sentidos, tenemos los que han tenido menores impactos o que han tenido menores eficiencias, han sido la asimilación biológica por organismos, donde ha tenido alcanzado hasta 25%. Pero la combinación de ellas ha mostrado grandes satisfacciones y se ve que pueden ser una de las grandes alternativas para recuperar fósforo. Vamos a explicar una por una y vamos a comenzar con los mecanismos físicos. Vamos a hablar en este caso de la absorción por medio de soporte, ya que es una de las más utilizadas. La absorción por medio de soporte, nosotros ponemos en contacto el soporte en este caso o del material que nosotros vamos a utilizar. Se pone en contacto con el agua residual, donde en el agua residual encontramos el fosfato y se absorbe. Por lo tanto, tenemos distintos tipos de materiales que se han utilizado, por ejemplo, materiales de desecho, materiales naturales, como la zeolita, la apatita, la grava, materiales combinados, por ejemplo, la arena y la dolomita. Últimamente se han modificado muchos materiales, como la bentonita, donde han sido unos como de tecnologías emergentes que se han utilizado para esto, y por ejemplo algunas mezclas de naturaleza artificial como la caliza o el carbón activado. Pero para nosotros poder seleccionar este tipo de medio de soporte no solamente tenemos que enfocarnos en lo que es la retención de fósforo, porque por ejemplo nosotros podemos ver que la ceniza, que es un material de desecho, tiene 45,6 miligramos de fósforo por gramo de absorción, pero por ejemplo viene con contenidos de metales pesados, ¿ya? Y aparte viene con otro contenido mineral donde podemos generar otros tipos de precipitados, y este después no va a ser tan factible para una reutilización como un fertilizante, debido a que nosotros podemos traspasar distintos tipos de materiales pesados. Por lo tanto, también es importante ver el tiempo de saturación, cuánto se demora en saturarse o cuánto contenido de saturación tiene. Otro tema importante es ver si el material es reciclable, por ejemplo, su reuso como fertilizante. Las zeolitas se han mostrado altamente utilizadas como un material fertilizante, donde nosotros recuperamos el fósforo en la zeolita y después la misma zeolita la traspasamos a lo que es los campos. El potencial de liberación y de absorción también es súper importante, porque era lo que explicaba recién, la zeolita también tiene una capacidad de absorber
el fósforo y utilizarlo directamente como un fertilizante. Y otro tema importante es el coste del material, por ejemplo, la adaptación del material y la biodisponibilidad a nivel local. No nos sirve mucho traer algún material que está de China, transportarlo para acá porque vamos a aumentar costos económicos y todo eso, donde al final haría que nuestro sistema no sea tan ecológico o tan factible. ¿Alguna novedad en la recuperación de fósforo por estos medios? Encontré un paper súper llamativo donde generaron un material absorbente con 2/3 de hierro y 1/3 de cáscara de huevo calcinada. O sea, este es un material que está pretratado y obtuvieron una eliminación de un 51,8% de eliminación de fósforo del efluente, y uno de los temas más importantes, de repente hay que aclarar un poco que no, si yo voy a eliminar un 80% de fósforo, voy a recuperar ese 80% del fósforo. No generalmente pasa eso. ¿Ya? Una cosa es eliminar el fósforo y otro es poder recuperarlo y poder utilizarlo. En este caso, este material tiene un 50% de absorción de fósforo, lo que vendría siendo que puede ser reutilizado como fertilizante. Otra novedad, en este paper lo que hicieron a través de micropartículas magnéticas, atraparon el fósforo, porque el fosfato, que es el que nosotros recuperamos, tiene cargas negativas, entonces este fosfato lo podemos recuperar a través de técnicas magnéticas, y lo que hicieron fue atrapar el fósforo de ecosistemas eutrofizados naturales. Y este líquido fertilizante lo ocuparon para fertilizar lo que es pepino, melón y albahaca, y obtuvieron un aumento significativo en el crecimiento de la planta. Por lo tanto, este líquido puede ser reutilizado directamente como fertilizante. Por otro lado, teníamos los mecanismos químicos, o la precipitación química, donde uno de los mecanismos más utilizados en el mundo, debido a que también es uno de los mecanismos de fósforo más reutilizados. O sea, se genera un precipitado y esta estrubita se ocupa directamente. Bueno, ¿cómo se genera la precipitación? Se agregan sales de magnesio, de calcio, o por ejemplo agua del mar, que tiene grandes concentraciones de sales de magnesio, donde se agregan a las aguas residuales, que en las aguas residuales tenemos las concentraciones de fosfato, donde se hace una sobresaturación de ellas y se va generando la nucleación, donde de los precipitados pequeños a los precipitados grandes se van aglomerando y se genera esta precipitación a través del peso de los aglomerados, separando así lo que es el agua residual de los precipitados. Algunas cristalizaciones de fosfato, que son las que más se utilizan porque son reutilizables, es la estrubita y la hidroxapatita. Es importante también destacar algunos parámetros a considerar de suma importancia, por ejemplo, ver la concentración de fósforo que hay en el agua para ver cuánto podemos precipitar, el pH para ver qué va a precipitar, la relación molar, la intensidad de mezcla para poder generar esta aglomeración de precipitados, y la temperatura. La estrubita ha sido uno de los fertilizantes o biofertilizantes que se dice más utilizado, debido a que tiene una alta pureza, un 95 o un 98%, tiene una mejor solubilidad y tiene un 94% de biodisponibilidad. Significa que es totalmente asimilable por las plantas. Algunas novedades de la precipitación química, está ForWater, que es un modelo de gestión integral para la recuperación y reutilización de fósforo del agua residual urbana en las plantas de tratamiento. Se genera un 30% de la recuperación de fosfato, genera un menor riesgo de lixiviación y reduce entre un 10% la producción de lodo. Este ForWater es una empresa que se ha encargado de generar estos grandes precipitadores en Europa. Otro tipo han sido la planta Smart Plant, que se han utilizado en plantas piloto, donde generan estos tipos de cristalizadores, una suma de cristalizadores para atrapar el fosfato de las aguas residuales, donde entre un 45 y un 63% del fósforo de la entrada se ha podido recuperar en forma de estrubita. El 15% respecto a la planta de tratamiento del agua servida de las plantas convencionales, que son las que más se utilizan en el mundo. Por otra parte, una de las novedades también está este review que presenta un modelo, bueno, presenta 3 modelos, modelo A, modelo B y el modelo C, de la recuperación de orina. ¿En qué consiste esto? Consiste que el modelo A, directamente desde el excusado, recuperar el fósforo a través de un tanque de recolección.
El modelo B a través de un transporte hacia un centro de recuperación, y el modelo C por cañerías a la recuperación. En estas imágenes podemos ver, por ejemplo, el fósforo que se precipita en estas cañerías. La orina contiene entre el 93 o 96% de agua y el resto está formado por desechos solubles. Y contiene la mayoría de los nutrientes, un 87% de nitrógeno, un 50% de fósforo y un 12% de materia orgánica. Por lo tanto, es una buena fuente de recuperación. Finalmente, están los mecanismos biológicos, donde uno de los mecanismos que más se utiliza es la eliminación mejorada de fósforo, donde tenemos que se puede recuperar el fósforo orgánico a través de organismos acumuladores de polifosfato, que son los que se ven aquí, donde en fase anaerobia, o sea, sin la presencia de oxígeno, estos consumen ácidos grasos y liberan el fósforo. Por otra parte, cuando pasan a la fase aerobia, estos consumen oxígeno y lo que hacen es atrapar el fósforo. Por lo tanto, en este gráfico, por ejemplo, tenemos cómo aumentan o cómo disminuyen las concentraciones de fosfato. Por ejemplo, en el influente tenemos tal concentración, si lo pasamos a una fase aerobia, vamos a liberar el fósforo. Después, pasando de la fase aerobia a de la fase anaerobia a la fase aerobia, tenemos que es la fase anóxica, donde empieza a disminuir el fósforo. Si lo pasamos a una fase aerobia 1, este va a reducir sus concentraciones de fósforo. Si la pasamos a otra concentración aerobia, vamos a reducir también las concentraciones de fósforo y vamos a tener un efluente con menores concentraciones de fósforo. Se dice que la fase anaerobia puede acumular entre un 10 a un 50%, o 50 veces el fósforo soluble. Y finalmente, este fósforo va a quedar en el lodo, el cual entre 1 y 2% del peso es contenido de fósforo. Es súper importante considerar acá que nosotros estamos tratando con organismos biológicos, por lo tanto son de mayor cuidado y hay que tratarlos con cariño, se podría decir. Entonces vamos a tener que cuidar mucho lo que son estos parámetros, el pH casi neutro entre 6 y 8, temperaturas, el oxígeno disuelto, en el caso de que estamos trabajando en una fase aerobia, el tiempo de retención hidráulica, los tiempos de retención de sólidos y la relación materia orgánica-fósforo, que es de suma importancia debido a que estos microorganismos tienen que consumir materia orgánica. En este caso nos vamos a enfocar a lo que son los tratamientos de lodo activados. Los lodos activados son la tecnología que más se utiliza en Chile y en el mundo para tratar las aguas residuales, donde tenemos que en este reactor biológico los microorganismos se ponen en contacto con las aguas residuales y absorben y asimilan el fósforo. Lo que después, a través de un sedimentador, los lodos van a decantar y el agua va a seguir su tren de tratamiento. En Chile, la regla que regula los lodos, o el manejo de lodos, es el decreto número 4 del año 2009, pero no tiene ninguna especialización sobre lo que es el fósforo, no regula lo que es el fósforo en lodos. Estos sistemas, si no tienen una eliminación mejorada de fósforo, si son sistemas como se ocupan generalmente, tienen una eficiencia entre un 15 y un 30%, lo cual es muy bajo. Por lo tanto, las plantas de tratamiento en Chile no recuperan fósforo o no disminuyen las cantidades de fósforo debido a que las concentraciones en la ley igual son muy altas. El 95% se concentra en el lodo. La aplicación este lodo se puede aplicar directamente, teniendo un efecto positivo en el fósforo y materia orgánica, y un efecto negativo que es la presencia de metales potencialmente tóxicos, microorganismos patógenos, algunos con enfermedades, contaminantes emergentes y microplásticos. Y lo que es sumamente importante es que estos efectos negativos no tienen alguna norma que limita el uso directo. Por lo tanto, se exigen tratamientos previos para poder utilizarlo. En Chile no se pueden reutilizar de manera directa, deben tener algún tipo de pretratamiento. Últimamente en Europa hay ciertos países como Alemania, Eslovenia, Países Bajos y Suiza que han invertido en la incineración de fósforo, en la aplicación de fósforo como a la aplicación de lodos con la finalidad de reutilizar el fósforo. Estos lodos se pueden usar de manera directa siempre y cuando teniendo en consideración todos los efectos negativos que pueden haber,
pero generalmente se genera un tipo de pretratamiento, que como la incineración, se incineran estos lodos y se generan algunas cenizas. Estas cenizas, a través de un tipo de tratamiento, se pueden reutilizar como un fertilizante y se está reutilizando en países como los que nombré anteriormente. Algunas novedades de los lodos residuales, quise mostrar este paper donde lo que hizo fue comparar distintas tecnologías de recuperación. En este caso, una tecnología biológica de eliminación biológica mejorada de fósforo, otro proceso químico con la cristalización química y un proceso combinado de la eliminación biológica con la eliminación química. Podemos ver que en los lodos, en estos gráficos se muestran las concentraciones de fósforo que hay en los lodos. Pudimos ver que las concentraciones de fósforo en los sistemas biológicos tienen altas concentraciones, los cuales podrían ser aplicados directamente. Uno de los proyectos también que han sido boom o que están como emergentes, se podría decir, es el proyecto Phosphor-U, que es la recuperación de fósforo de aguas residuales, donde un proyecto europeo, de la Unión Europea, donde el proyecto se dirige a las áreas rurales, urbanas y portuarias, donde ha reunido 44 empresas y tienen 6 tecnologías piloto a gran escala en distintos países. Y lo que hacen es producir 5 productos recuperados como fertilizantes que han sido utilizados. Por ejemplo, cenizas de lodos, de depuradora, sales de fosfato, precipitación química, biomasa rica en fósforo, que son los lodos tratados, ácido fosfórico, que es otro tipo de precipitado, y la biomasa de algas, por ejemplo, concentrada en concentraciones de fósforo. Estos han sido utilizados y son una de las tecnologías que se han recuperado como fertilizantes. Bueno, finalmente, hablando sobre las limitaciones y las consideraciones finales, creo que estamos muy al debe en lo que es la recuperación de fósforo. Es un tema súper emergente, pero que está súper limitado debido a que tiene grandes costos económicos y son al final inversiones a futuro. Lo que más lo limita son los temas legales y la falta de regulación específica. Por ejemplo, no hay una regulación para el reciclaje, no hay regulación para la recuperación y no hay regulación para la aplicación de fósforo. Algunos cambios sustanciales en la infraestructura deben hacerse, hay que hacer nuevas asociaciones y nuevas políticas y estratégicas para poder recuperar el fósforo. Necesitamos mayor comunicación entre la comunidad científica e industrial. Generalmente todas estas recuperaciones de fósforo son papers a escala laboratorio, son pocos los proyectos que han llevado a escala grande o que se han utilizado, debido a que hay falta de esa comunicación entre la comunidad científica y la grande industria. Por eso hay que explorar más en tecnología a gran escala y no solo en laboratorios. Y un tema súper importante, solo hoy la estruvita tiene un mercado específico. Entonces la estruvita es la única que podría competir con otro tipo de recuperación de fósforo. Por lo tanto, generar un mercado con nuevas técnicas es súper importante. Finalmente, cerrando un poco lo que es esta presentación y el ciclo del fósforo, lo que se debe hacer, obviamente, es desde las concentraciones de fósforo que están en las aguas residuales, llevarlas a las plantas de tratamiento, tratarlas, cuantificarlas, generar legislación, llevarla a grandes tecnologías de a escala grande, recuperar la estruvita o otro tipo de precipitados, por ejemplo, aplicarlo a los campos de agricultura y generar la producción de vegetales o de agricultura, donde estos nuevamente se van a llevar al ciclo. Bueno, finalmente quería agradecer a la Universidad de Concepción y al Grupo GIVA, el grupo que está detrás de todo esto, con el que he trabajado estos últimos 4 años, que a pesar de la pandemia igual seguimos súper conectados y trabajamos igual todos los días para poder generar mayor información científica. Y obviamente al CRIAM por haberme dejado participar de esta presentación o de este ciclo de charla y por haberme siempre apoyado en estos años de estudio. Eso, y muchas gracias. Muchas gracias, Valentina, por la presentación. Igual que importante que incluso en estos tiempos pandémicos se siga esta red, esta comunidad, ¿cierto? El GIVA sigan trabajando, sigan apoyándose. Y bueno, también, ¿cierto? Con el soporte de CRIAM, que siempre procuramos también apoyar sus investigaciones y sus trabajos. La verdad es que la audiencia estuvo bastante activa durante tu presentación, Valentina. Tienes hartos saludos. Mira, por ejemplo,
Clara Tinoco dice, saludo desde México. Ah, la Clara. Miriam Carrillo también dice, mucho éxito, vale. Y también tenemos varias preguntas de nuestra audiencia, así que vamos a dar paso a estas consultas. Vamos con la primera, es de Natalie Fernández. Dice, hola, buen día. ¿Se pueden obtener beneficios ambientales y socioeconómicos mediante la gestión sostenible del fósforo? Obviamente que sí. Podemos tener, obviamente, socioambientales, yo creo que es de suma importancia. La aplicación de la recuperación de fósforo va a traer consigo mejoras ambientales, por ejemplo, en lo que es desde una parte de la recuperación de ecosistemas acuáticos, generando un aumento de la biodiversidad y generando ecosistemas más sostenibles, hasta llevarlo hasta un tema socioecológico, o sea, ¿digo socioecológico o socioeconómico? Socioeconómico. Socioeconómico. Obviamente, hoy en día yo no podría decir que es como una inversión, el tema de la recuperación de fósforo, que tiene que ser a largo plazo al final, ¿no? Que quizás no vamos a tener una recuperación hoy en día de hoy a mañana, porque estos mecanismos se tienen que recuperar, que se tienen que retratar, por ejemplo, tenemos que usar mayores tratamientos. Quizá hoy en día todo está a menor escala, como expliqué anteriormente, no tenemos grandes tratamientos de fósforo y quizás todo a menor escala es más factible o trae mejores beneficios cuando es a menor escala que a gran escala. Perfecto. Mira, aquí tenemos otra consulta hablando de la importancia de cerrar este ciclo del fósforo y de la recuperación. Dice, Nicolás, la roca fosfórica es la principal fuente de fósforo que existe en el mundo para la producción de fertilizantes sintéticos, pero su disponibilidad es cada vez más limitada y en el futuro puede que sea insuficiente para satisfacer las demandas agrícolas. ¿Existen otras alternativas o tecnologías que permitan suplir esta carencia? Exacto. Sí, obviamente lo que se quiere hacer es reducir estas tecnologías. Por ejemplo, los lodos residuales, bueno, las plantas de tratamiento que hoy en día se utilizan en Chile son lodos activados. Muy pocas tienen recuperación mejorada de fósforo o que tratan el fósforo. Tenemos, por ejemplo, las plantas convencionales o típicas tienen entre un 15 y un 30% de recuperación de fósforo, que es poco. Pero si nosotros usamos una tecnología mejorada en la recuperación de fósforo, podemos, por ejemplo, llevar el fósforo a los lodos y a través de distintos tipos de tratamiento podemos aplicar el lodo en la agricultura, pero no es llegar y sacar el fósforo de la planta de tratamiento y llevarlo a la agricultura, sino que obviamente tenemos que fijarnos en cuáles son los metales pesados, los contenidos de fósforo orgánico. Hoy en día también está muy en ver el tema de los contaminantes emergentes que pueden traer esos lodos. Entonces, estos mecanismos sí se pueden tratar a través de distintos tipos de tratamiento y llevarlo a la agricultura. Y puede ser una de las tecnologías más viables en Chile para la recuperación de fósforo. Pero tenemos otras tecnologías como la precipitación química, algunos cristalizadores químicos del agua residuales. También se ha visto que en algunas partes utilizan también, separan lo que es el lodo de las aguas residuales y el fósforo que contiene las aguas residuales, también se pueden utilizar como aguas de riego. Entonces también sería otro tipo de opción para poder recuperar o reutilizar el fósforo. Perfecto. Mira, aquí tenemos una pregunta que yo creo que a la mayoría de nosotros cuando nos hablan de fósforo, nos hablan de contaminación, se nos viene a la cabeza, ¿qué es lo que pasa en el lago Villarrica? Mira, Diego Muñoz pregunta, estimada Valentina, en 2017 las aguas del lago Villarrica fueron declaradas como saturadas por contaminantes como el fósforo, lo que activó la elaboración de un plan para mejorar la calidad de sus aguas. ¿Hacen falta normas de emisión más exigentes? Y en este caso, ¿qué elementos clave debiese incorporar este plan de descontaminación? Bueno, sí, bueno, en este caso el lago Villarrica fue muy conocido por este tema de que se descargaban directamente las aguas residuales a su ecosistema, debido a que el lago tiene poca capacidad de dilución, solamente tiene capacidad de concentración de fósforo. Por lo tanto, las leyes, por ejemplo, las descargas de fósforo en Chile, en ese caso para el lago son de 10 miligramos por litro. Esta acumulación de fósforo, por lo tanto, se fue acumulando y generando un daño ambiental totalmente ecológico a estos ecosistemas. Como dije anteriormente, en la presentación hay algunas normas, por ejemplo, en Europa que van de 1 a 2. Solamente esto en algunos países que están asociados, obviamente, a la Comisión Europea. Otros no, otros también tienen descargas de 10 miligramos por litro, como Italia, por ejemplo. Pero en este caso, el lago Villarrica también va a imponer lo que es las normas secundarias.
está súper importante el tema como de las normas secundarias a la recuperación o sea, no a la recuperación de fósforo, a los límites de descarga de fósforo en este caso. Uno de los focos súper importantes es poder reducir este tipo de tratamientos. Yo creo que las normas deberían ser un poco más rígidas, pero claro, en este caso, si el gobierno impone algunas normas, va a traer consigo algunos tipos de subvenciones para poder aumentar los tratamientos en las plantas que ya existen, y a la vez también algunos tipos de inversión en los costos económicos para poder recuperar el fósforo si es que se quiere recuperar. Pero en sí las normas secundarias han sido una medida de reducción de pequeñas áreas o de áreas específicas o de ecosistemas acuáticos específicos que sí se encuentran ya latentes y que hay que recuperarlos de alguna otra manera, porque ya cuando la eutrofización es generalizada, los costos ya son demasiado altos, los daños son demasiado altos. Perfecto, mira, tenemos también otra consulta de Cecilia, nos dice: tengo una pregunta, el exceso de fósforo altera los ecosistemas acuáticos, sin embargo, ¿cuándo podemos decir que el fósforo pasa de ser un nutriente a un contaminante? ¿Y qué riesgos acarrea el exceso de fósforo en los cuerpos de agua dulce? Que es lo que tú comentabas. Sí, ¿en qué momento? Por ejemplo, si lo hablamos como en términos teóricos, la eutrofización se genera cuando ya tenemos entre 0,03 a 0,1 miligramos por litro de concentraciones de fósforo. ¿En qué momento pasa a ser la eutrofización? La eutrofización no es como reversible, se podría decir. Cuando ya tenemos un ecosistema eutroficado hay que tratarlo, porque ya no es reversible de alguna otra manera. ¿En qué momento entra o pasa a ser un sistema eutrofizado? Cuando empezamos a ver las pérdidas de la biodiversidad de ese ecosistema acuático, donde ya empezamos a ver menores cantidades de peces, menores cantidades de plantas, por ejemplo, las plantas emergentes, hay unas macrófitas, las macrófitas emergentes, estas generan, se podría decir que cuando están, vemos un ecosistema que está sano, y cuando empieza a generarse este aumento de fitoplancton, este aumento de algas, se empiezan a comer, se podría decir, este tipo de plantas macrófitas, y se empieza a llenar un ecosistema totalmente unificado, un sistema totalmente de algas, donde empezamos a dejar de ver la biodiversidad. Cuando nosotros tenemos un ecosistema totalmente diverso, tenemos un ecosistema muy resiliente, que va a sufrir poco con algunas intervenciones o perturbaciones que van a haber en el ecosistema. Por lo tanto, es de suma importancia poder tratarlo y poder llevarlo. Perfecto. Mira, vale, tenemos más saludos por tu presentación. Felipe Barriga dice: felicitaciones Valentina, muy buena presentación. Victoria Fuentes también dice: buenísima presentación, felicitaciones. Marisol Saavedra también dice: bravo, Vale, súper interesante, aunque llegué tarde. Marisol, ahí saliste pillada. Y Anita Leiva también dice: excelente presentación, súper clara. Y nos quedan 2 preguntas más, y con eso yo creo que ya después damos cierre a esta actividad. Vamos con la pregunta de Nancy Urrutia. Dice: a nivel país, ¿qué mecanismo de recuperación es más factible implementar en Chile para la recuperación de fósforo? ¿Mecanismos químicos o biológicos? Saludos a la Nancy. Bueno, en Chile lo que es más factible, debido a que tenemos grandes plantas de tratamiento de lodo activados, es hacer una precipitación química dentro de los bioreactores, o agregar sales químicas para la precipitación de fósforo, que han sido uno de los mecanismos que se han utilizado. Por otra parte, yo estoy trabajando con lo que es humedales construidos, que cómo podrían los humedales construidos satisfacer a este tipo de necesidades. Los humedales construidos en sí son una tecnología ecológica donde tienen poca reducción de fósforo. Sin embargo, por ejemplo, algún tipo de precipitador químico antes, pre-tratamiento, pre-humedales construidos o post-humedales construidos, también podrían ser una tecnología y que podría satisfacer. Sin embargo, los humedales construidos necesitan de grandes hectáreas para poder tratar grandes cantidades de agua residual. Generalmente se ocupan en ecosistemas, en lugares, en localidades rurales, debido a que no tienen grandes volúmenes de fluente.
pero eso podría ser uno de los tratamientos factibles para la reutilización, o sea, más que nada para el tratamiento de fósforo y poder reducir las concentraciones de fósforo en las descargas, que eso es como un tema importante hoy en día. Vamos entonces ahora con la última consulta de Wilson Robles. Dice, una consulta, en la tecnología de precipitación, ¿qué tratamiento aplican al agua sobrenadante generada a partir de la combinación de agua de mar con agua residual? ¿Qué cosa? ¿Qué tratamiento se aplica? Sí, ¿qué tratamiento se aplica al agua sobrenadante? No sé si será un término, No, se habrá equivocado en escrito, será algo el agua específico. sobrenadante vendría siendo el agua que ya tiene como los precipitados. Ok. Que, bueno, ¿qué tratamiento podríamos reutilizar a ese tipo de agua? Más que nada se ocupa como los tratamientos de secado para poder generar como este precipitado o tratamientos de filtrado para poder reducir las concentraciones de agua. O sea, tratar simplemente el sobrenadante y poder generar lo que es después la estruvita o este precipitado. Bueno, en este caso, si lo hacemos con agua de mar, podría ser la estruvita que se genera la estruvita, entonces podríamos obviamente después generar este precipitado, que son pequeños como polvillos que se utilizan, que después pueden ser utilizados para la reutilización. Perfecto. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por habernos acompañado también hoy en este ciclo de charlas. Con esto ya damos por finalizado, estaban todas las preguntas, todos los saludos también. Muchas personas te felicitaron también por tu presentación, que estuvo muy, muy clara. Así que también les agradecemos a todos y todas aquellas personas que se conectaron y nos acompañaron en esta transmisión del ciclo de charlas CRIAM de julio. Y como siempre, bueno, aprovechamos también de invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Siempre nos van a encontrar como @CRIAM. Y para aquellas personas que llegaron tarde a la charla o no alcanzaron a verla, les contamos que va a quedar publicada en nuestro Facebook, pero que también va a estar disponible próximamente en nuestro canal de YouTube. Así que con esto nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad, así que hasta pronto. Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, gracias Valentina, chao. Chao.